familia, por continuar con nosotros y bienvenidos a Sanando Dudas, nuestro espacio de responsabilidad social dedicado 100% a nuestra salud. Llegamos al día de desahogo y hoy vamos a platicar de un tema sumamente importante: ¿cómo podemos redefinir nuestro inconsciente? Imaginémonos que nuestra mente es como si fuera una computadora y que nuestro inconsciente es la información que traemos guardada y que a veces ni siquiera conocemos. Es donde se guardan nuestras creencias, nuestros patrones de comportamiento, y que son ellos, son los que nos hacen accionar y quizás nos hacen que no tengamos los resultados que queremos en nuestra vida. Esto interfiere en nuestra salud, en nuestras relaciones laborales, en nuestra área profesional, inclusive hasta nuestra vida personal. Pero se puede redefinir nuestro inconsciente para poder crear resultados diferentes y tener una vida mejor. De eso vamos a platicar el día de hoy con nuestro especialista en desprogramación, Ricardo Garza. ¿Le parece si comenzamos? Vamos a comenzar, va a ser un programa en donde le vamos a hacer la invitación a usted de poder crear la vida que nosotros queremos, una vida mejor, con resultados diferentes y sobre todo donde vivamos con mayor plenitud, una mayor alegría, seamos más saludables. Y hay muchas cosas que vamos a tener que hacer esta indagación dentro de nosotros para saber qué es lo que quizás nos está bloqueando, que nos está haciendo interferencia en no tener una buena relación de pareja, que nos vaya mal en la economía, que no tengamos una buena salud. Y le quiero agradecer a Ricardo Garza por el día de hoy estar con nosotros. Ricardo, gracias por estar con nosotros. Gracias, Mónica, gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes y pues encantado de estar aquí la vez que me inviten. Yo feliz de compartir el conocimiento. Feliz. Oye, yo quiero que les expliques a nuestra gente. Yo lo hice de una manera pues fácil de entender, creo yo, sí. Que nuestra cabeza, nuestra mente es como si fuera una computadora. Y adentro de esa computadora tenemos muchos sistemas que se ven, como las aplicaciones que podemos tener en celular, pero hay otras aplicaciones que ya no nos sirven, que podemos quitar, reprogramar para que nuestra cabeza, nuestra vida, funcione mejor. ¿Eso es el inconsciente? Tal cual. El inconsciente es bien importante entender, es esta parte que no se ve. El inconsciente no pasa por la razón. Eso es algo muy importante también. Somos seres duales y esto, si lo podemos comprender, nos va a llevar al siguiente paso, Moni. Al ser seres duales, tenemos consciente e inconsciente. El consciente es la razón, cuando yo pienso, hago la conexión y hago el razonamiento. Pero el inconsciente es esta parte de nosotros que está oculta porque está a nivel celular. Y no podemos verla, pero es la que realmente dirige todas nuestras decisiones importantes de vida. Ay, híjole, entonces tiene un impacto el inconsciente en absolutamente toda nuestra existencia. Sí, y en este momento le vamos a estar explicando a nuestros amigos de tu programa cómo darse cuenta cuando el inconsciente está bajo control de las cosas y cuando somos nosotros los que estamos realmente dirigiendo algo. Pero en realidad ya sí. estarías explicándonos cómo la gente se puede dar cuenta, Ricardo, obviamente sus experiencias de vida, que algo no les está funcionando y tú dices, a ver, ¿esto qué tiene que ver mi inconsciente? O sea, no me está yendo bien económicamente, soy una persona que constantemente está enferma, tengo muy mala, a lo mejor no, estoy bien económicamente, pero mis relaciones personales no me están funcionando. No estamos bien, tenemos que sanar y tenemos que sanar nuestra mente quizás para que esto pueda mejorar nuestra vida. Sí, exactamente. Aquí va a ser importante determinar, por ejemplo, que la mente consciente, lo que estamos acostumbrados al cerebro, no es la que toma las decisiones, sino hay toda una estructura a nivel celular, que lo marca, por ejemplo, el doctor Bruce Lipton en el libro La biología de la creencia, súper recomendado para que lo puedan leer, La biología de la creencia. Ahí viene marcado que el conocimiento propio y la parte heredada viene marcada en la epigenética, y esta es lo que determina, como los animalitos, como las plantas, que toman sus decisiones basadas en el ambiente, que dice, oye, hoy hace mucho sol, entonces el árbol pone muchas hojas. Hoy hace mucho frío, entonces el árbol, sin un cerebro, quita todas las hojas. Y son decisiones que se toman basadas en la epigenética. Y esto lo pueden googlear y lo van a encontrar. Esto mismo funciona en todos los seres vivos. Entonces, por ejemplo, bajo tu pregunta concreta, cuando a nosotros no nos va bien en la vida y estamos intentando todo el tiempo y nada nos sale, y aquí les va una fórmula: aquello que más intento y no logro obtener,
Es a lo que mi inconsciente más miedo le tiene. Entonces, por ejemplo, si estoy en el tema económico todo el tiempo buscando y no encuentro una solución y nada me sale, porque si había un esfuerzo, una inteligencia, debería haber un resultado. Pero cuando el resultado no es el correcto, ahí me doy cuenta que mi inconsciente está a cargo. Oye, y vamos a ir platicando conforme las experiencias que usted nos mande. O sea, yo quiero que usted me diga, ¿sabes qué? A mí me está pasando esto, ¿qué es lo que tendría que reprogramar? ¿Qué es lo que tengo que indagar en mi vida? Porque no nada más es en su vida, es en la vida de sus papás o quizás de sus ancestros. Por ejemplo, nuestra amiga, todas las preguntas que usted nos haga llegar el día de hoy o todas las experiencias las voy a hacer anónimas, no voy a decir sus nombres. Una amiga dice, a ver, yo quiero que me expliquen por qué me pasa lo que me pasa. No duro en los trabajos. Si muy acaso duro 2, 3 meses, pero no duro. ¿Por qué no puedo durar en los trabajos si yo le echo gana, soy responsable, soy disciplinada, sé lo que estoy haciendo, pero nada más me corren? No duro ni 3 meses y adiós, goodbye. Va. Esto generalmente sucede cuando hay una herida de abandono. La herida de abandono es lo que me lleva a las separaciones constantes. Si quieres saber dónde está el inicio, a la edad que te empezó el conflicto, te vas la mitad y la mitad hacia atrás. Por ejemplo, si te empezó a los 20 años el conflicto, más seguramente está a los 5 años. Y vas a encontrar entonces que tienes una separación muy dolorosa que no has resuelto. Entonces hay que revisar todas las separaciones y ver cuál es el ciclo que estoy teniendo, porque el inconsciente es puramente matemático. Entonces, el inconsciente suele estar repitiendo las cosas con mucha frecuencia y siempre a periodos muy concretos. Hay muy probablemente una herida de abandono, lo que me está llevando a un programa de separaciones constantes. Oye, fíjate que nuestra amiga, no voy a decir nombres, sí es cierto, dice, ¿quiere saber si esta terapia puede ayudar a niños con autismo? Sí, por supuesto. Es importante también saber que el autismo nunca es igual un autista a otro. Son autismos, el autismo es un tema muy independiente y vamos agarrando por característica del autista. ¿Qué es lo que sucede? Que, por ejemplo, si un autista no comunica o no mira los ojos, entonces buscamos conflictos de comunicación en la familia, porque recuerden que eso, por epigenética vamos heredando los programas. Entonces, si tenemos problemas, por ejemplo, de comunicación con un autista, vamos a encontrar que sí o sí, en el clan familiar, va a haber broncas de comunicación. La gente que no se hablaba entre sí, hermanos que se dejaron de hablar, papás e hijos que no se hablan. Y eso, por ejemplo, en tema de la comunicación. Si el hijo, por ejemplo, tiene el conflicto de no poder estar haciendo contacto visual, por ejemplo, vamos a ver también falta de contacto y falta de lazo en las familias. Entonces vamos a ir encontrando parte por parte en el autista qué simboliza cada síntoma que tiene y vamos atacando uno por uno. Oye, Ricardo, y entonces lo que hizo nuestra familia, nuestros antepasados, nuestros papás, nuestros abuelos, ¿de alguna forma nos perjudica o nos beneficia a las generaciones que vamos siguiendo? Sí, totalmente. Lo que hagamos hoy en día se va a impactar en las siguientes generaciones y lo que hicieron los anteriores se impacta en la nuestra. Y esto es la parte que les mencionaba en un principio, que es la base fundamental del conocimiento del inconsciente, que es la epigenética. La epigenética está determinada como lo que recibimos de los ancestros, la información que recibimos de los ancestros que determina nuestras decisiones. Entonces, esta parte de la epigenética lo que va a hacer es que viene todo un cúmulo de información que se graba en nuestras células y que nosotros vamos a estar representando. Y nos podemos dar cuenta, Moni, porque si te fijas y hagan la prueba en casita, van a darse cuenta, por ejemplo, que quizás tuvieron hijos a la misma edad que mi papá o que mi mamá o que mi abuelo o que mi abuela, o que me pasó la misma situación de una separación, por ejemplo, de pareja a la misma edad que le pasó a mi mamá, o yo ya tengo el impulso de separarme, aunque no me quiera separar y no haya motivos, pero mi mamá se separó a mi misma edad. Analicen su vida contra la de sus padres, tíos y abuelos y van a encontrar muchísima información que les va a estar expresando las repeticiones inconscientes que tenemos de los ancestros. Fíjate, dice, yo quiero que me digas cómo le puedo hacer. He vivido una vida difícil, he vivido la herida de abandono, la herida de injusticia. Esto tiene que ver con la economía, con la carencia. Tengo 2 hijas y una de ellas, yo pienso que está repitiendo mi mismo patrón y esto me tiene preocupada. En mí detectaron esas 2 heridas, pero también está afectando a mi hija. Ojalá que me digan qué puedo hacer. ¿Te parece si vamos a una pausa? Vamos a hacer una pausa y ahorita le vamos a contestar. Recuerde que nos puede mandar su experiencia para que Ricardo nos pueda ayudar a sanar todas sus dudas, pero después de esta pausa. Estamos de regreso y tengo pendiente a nuestra amiga que está preocupada por su hija.
Dice, a ver, yo quiero que me digan cómo sanar todo, porque yo he vivido una vida muy difícil. Creo que tengo la herida de abandono y la herida de injusticia. Esto tiene que ver con la economía, con la carencia. Yo tengo 2 hijas y una de ellas pienso que está repitiendo mi mismo patrón. Esto me tiene preocupada. Me dice, a mí me detectaron en terapia estas 2 heridas. Siento que están afectando a mi hija. ¿Qué debo de hacer? Este programa dice, ¿dónde puedo ver? ¿Dónde lo tengo? Para que ojalá mis hijas también lo puedan ver. Claro, herida de abandono y herida de injusticia. Herida de abandono está aproximadamente entre los 2 y 4 años de edad. Ahí está el origen de la herida de abandono, y la herida de justicia entre los 4 y 6. De ahí no pasa. ¿Cómo buscarla? Hay que buscar concretamente la herida de abandono, que suele confundirse mucho con la herida de rechazo, y ahorita les explico por qué. En herida de rechazo y herida de abandono los resultados son el mismo, no están conmigo. Pero ¿qué pasa con la herida de rechazo? Herida de rechazo simboliza no quieren estar conmigo, me sacan la vuelta. Herida de abandono es me cambian por algo o por alguien más. Es decir, yo no soy lo suficientemente importante para esta persona, y es lo que percibo, y entonces o se ocupan mucho en el trabajo o se ocupan mucho con otra persona. Entonces, abandono y rechazo. Ahora, si es rechazo, es todavía más temprano, puede ser desde la gestación. Cuando la madre se entera que está embarazada, si quiere o no quiere, la forma en la que reacciona se marca en las células, en la epigenética, que es el de los primeros aprendizajes. Entonces, primero que se determine cuál de las 2 heridas tiene, que suelen confundirse, y luego ya la pregunta es, ¿impacta en la economía? Por supuesto que sí. Si es una herida de rechazo, por ejemplo, vamos a estar encontrando todo el tiempo que a mí me rechazan en los trabajos, que me rechazan mis proyectos, que hay un no merecimiento, cómo se simboliza o cómo se refleja el no merecimiento de las personas. Vamos a encontrar las personas que tienen no merecimiento, que tienen deudas, que cuando prestan dinero les da vergüenza pedirlo de regreso, que por ejemplo ya estoy juntando dinero y se me descompone algo o algo pasa y me vivo quedando sin dinero. Ese es el no merecimiento provocado por la herida de rechazo. Por eso impacta mucho en la parte económica. El abandono impacta en la vida económica porque estamos abandonando proyectos, abandonando cosas, o me dejan fuera, y eso pues parte del impacto que podemos tener. Cómo sanarlo, liberando las emociones relacionadas al primer evento que encontramos en nuestra vida de esa situación. Oye, pues le estamos todos entendiendo al tema. Lo que sí es que es importante que todos pongamos atención, porque no hay una persona en este planeta que no tenga una herida de la infancia. Todos tenemos 1, 2, 3 o todas las heridas de la infancia. A veces las podemos detectar, nosotros las sentimos porque son cosas que nos han hecho llorar o que las requerimos y no las tuvimos, como la herida de abandono, como bien decía Ricardo, la herida de humillación, la herida de traición, la herida de injusticia, y así podemos contar, es la herida de rechazo, la de abandono, humillación, traición, injusticia. Entonces ahí, si nosotros vivimos estas heridas o percibimos haber tenido esas heridas, porque es la historia que nosotros traemos aquí guardada, eso nos afecta en nuestro hoy, y les va a afectar a nuestros hijos, y les va a afectar a nuestros nietos. Por eso es importante que nosotros hoy sanemos, para que esa información que nosotros estamos pasando a nuestros hijos o a nuestros nietos, a ellos ya no les afecte. Y me encanta que usted se esté echando ese clavado interior que a veces no nos damos tiempo para preguntarnos, a ver, ¿por qué me pasa lo que me pasa? ¿Qué puedo hacer para que esto cambie? Me escribe una amiga que dice, oye, yo te quiero preguntar, yo estudié, me dice, licenciada en Derecho. Justo cuando estaba yo estudiando el 10º semestre de la carrera, a mí me atropelló un camión. Dice, me atropelló un camión, y después de esto, después de que me atropelló el camión, yo ya no pude salir adelante. Okay. Nunca pude trabajar en mi carrera, y hasta la fecha es momento que no tengo trabajo. Tengo 52 años y he tenido una vida sumamente complicada. ¿Por qué me está pasando esto que desde que me atropelló el camión ya no volví a salir adelante? Claro, aquí es bien importante entender que hay un evento similar en la vida del clan familiar. Hay un atropello un atropello causado por alguien de la familia, o un atropellado también. No es la primera vez que sucede. Y esto es lo primero que tenemos que entender. Las complicaciones posteriores a este evento van a estar relacionadas también a una repetición inconsciente de la vida económica de la familia. Para esto, busca también en tu clan familiar
personas que hayan estado con algún tipo de discapacidad, con algún tipo de bloqueo, no es el mismo caso, pero quizás encerrados en algún lado, por algún tipo de tema de justicia o un tema relacionado a seminarios o en un colegio, encerrados tal cual, para que ella no pueda quizás moverse, no me refiero físicamente, sino cambiar de ambiente. Entonces busca atropellos, encerrados, todo, y serían programas heredados. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Tomar conciencia, Moni, esto es bien importante. Cuando nosotros comprendemos que los conflictos que tenemos, en muchas ocasiones, porque hay que ver el origen, no son propios y son heredados, comenzamos a ver ya un nuevo camino para la liberación. Porque si logro encontrar de dónde viene el origen, logro comprender que estoy repitiendo una historia. Todos repetimos historias y háganle cuentas y van a encontrar que sí o sí estamos repitiendo a mi papá, a mi mamá, a un tío, a la abuela o a 5 o 10 personas, porque repetimos a varios. Y vamos a encontrar entonces que tenemos una vida prestada y que el libre albedrío nos llega bien limitadito. En realidad no tenemos mucho libre albedrío. El libre albedrío se gana con la toma de conciencia. Cuando logro liberar esos programas heredados que estoy teniendo. Y entonces yo logro tener acceso al libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? La libertad de decisión de las cosas que yo quiero en la vida. Entonces, en realidad, como no es muy amplio mi libre albedrío, yo tengo que ganármelo basado en la toma de conciencia y liberación de los conflictos heredados. Nos dice nuestra amiga, ¿cómo podemos saber si estamos actuando bien o mal para no afectar a nuestras próximas generaciones? O sea, esa liberación que tenemos que hacer, ¿cómo se hace? La liberación, primero que todo, les voy a explicar como si fuera gráfico, la sanación del inconsciente. Tenemos que hacer primero la apertura del inconsciente, ¿sale? Que es el darse cuenta, lo que llamamos nosotros el wow moment. Wow, ya me di cuenta, ¿no? Y luego la transformación del inconsciente, que es, oye, pues estoy dándome cuenta que esto no es mío y tengo que transformar la forma en la que veo la vida. Es mucho más complejo, pero lo explico lo más simple que se pueda. Luego tenemos que generar un aprendizaje, Moni, este es bien importante. ¿Por qué repite el inconsciente las situaciones? Porque no hemos aprendido nada. Si yo logro aprender para qué, no por qué me va a llevar a víctima y para qué me lleva a soluciones. Si yo aprendo para qué me está pasando esto, entonces voy a generar un aprendizaje y mi inconsciente me va a liberar. ¿Sí? Y entonces hacemos el cierre del inconsciente. Y ya haciendo todo eso juntos logramos liberarnos. Y la pregunta concreta es, ¿va a impactar a las siguientes generaciones? Porque ya le liberé yo y se libera en todos lados. Así está muy padre porque lo veremos también en las siguientes generaciones. Oye, y tiene mucho que ver, vamos a hacer una pausa, pero tiene mucho que ver, y esto yo lo aprendí también junto con Ricardo, ¿cómo nacimos? Oye, ¿naciste por cesárea? ¿Naciste en parto natural? ¿Tus papás te deseaban? ¿Fuiste un hijo planeado? ¿Fuiste el pilón? ¿Fuiste un hijo que no estaba esperado y que llegó por sorpresa? Todo eso marca nuestra historia y a veces no conocemos ni siquiera nuestra historia. En una ocasión Ricardo me dijo, pregúntale a tu mamá si embarazada ella sintió algo, por algo que yo estaba arreglando, quería arreglar de mi vida. Y me dice, Ricardo, pregúntale a tu mamá cómo fue su embarazo, si tuvo algún problema o algo. Y yo me fui a preguntarle a mi mamá, dije, oye mamá, ¿en algún momento cuando tú estabas embarazada tuviste algún problema? Y dijo, ¿sabes qué? Sí. Dice, una vez chocamos tu papá y yo tenía miedo a perderte. Fíjense cómo ese detalle, que yo ni siquiera sabía, marcó mi vida. Entonces, ustedes empiecen a indagar, si todavía viven papá y mamá, pregunten, si no, a familia que tengan, porque todo eso es información que nosotros traemos, miren, grabado en nuestro inconsciente y que sí o sí, de alguna forma, está repercutiendo en nuestro hoy. Vamos a hacer una pausa y seguimos aprendiendo juntos de cómo podemos redefinir nuestro inconsciente. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros y nos dicen, a ver, yo quisiera saber por qué a mí me está pasando esto. Dice, yo emprendo un negocio y empieza bien y con la idea que va a ir creciendo, pero no. Empiezo un negocio y va hacia abajo y tengo que cambiar de negocio y me pasa lo mismo. Siempre empieza todo muy bien y otra vez se vuelve abajo. Ya he cambiado varias veces y en todas las ocasiones me sucede exactamente lo mismo. Muy bien, dos líneas de investigación diferentes. Uno, sabotaje, que puede ser del no merecimiento que platicamos hace rato. Y la otra, hay que revisar cuántas personas en tu clan familiar, y te puedes ir cerquita, papá, mamá, tíos, abuelos, hermanos también de los abuelos y así. ¿Cuántos han tenido emprendimiento y han durado? ¿Y cuántos han sido empresarios? Y muy probablemente la respuesta es que ninguno.
Entonces, hay algo bien importante. Si ustedes analizan en el ambiente en el que vivamos, por ejemplo, personas que vienen de tener mucho dinero y tener empresas, la siguiente generación le viene demasiado simple. Pero personas que queremos emprender y que no venimos de un bagaje, que tengan ya el conocimiento integrado, transgeneracional, heredado, en donde ya viene la habilidad precargada, que esa es la forma de explicarlo, como que más simple, van a darse cuenta que en realidad eso es lo que nos hace batallar mucho en la vida. El hecho de que no existen las herramientas previas en las generaciones anteriores, y entonces nuestro reflejo de vida va a ser el reflejo de las otras generaciones, y ahí es donde te das cuenta que mi consciente no está a cargo el inconsciente. Entonces, ¿qué sucede? Que existe la fidelidad familiar, que es lazo que tenemos con la familia, donde se determina lo que yo tengo que hacer correspondiente a mi clan, es decir, cuál es mi responsabilidad con mi propia familia. Y todos tenemos el miedo a ser excluidos de la familia. Por lo tanto, muchas personas no ganan más ni tienen más éxito porque mi padre no lo tuvo, mi tía no lo tuvo, amén de la repetición o la lógica de que no puedan en sí emprender o durar en un emprendimiento porque no vienen las herramientas ya integradas. Nos explica nuestra amiga, yo no quiero que digan mi nombre, no lo vamos a decir, amiga. Dice, ¿por qué a mí me sucede? En todos mis trabajos yo he sido violentada. Dice, he sido violentada por mis compañeros de trabajo, he tenido que renunciar. Dice, ¿qué tengo que hacer? Porque en todos mis trabajos abusos y soy violentada. Va. Ok. Trabajo y familia son espejo. Siempre lo vamos a encontrar así. Trabajo y familia son espejo. ¿Por qué? Porque el inconsciente no está cargado de la razón, sino del simbolismo. Entonces, el inconsciente tiene dos características principales, simbólico y atemporal. Pero el inconsciente, es bien importante esto, interpreta a las personas del trabajo como si fueran miembros de la familia. Es decir, que mi jefe o jefa puede ser mi papá o mi mamá, dependiendo de quién haya sido autoridad en casa. Porque siempre decimos papá. Bueno, no siempre mamá, a veces es la autoridad. Entonces, ¿quién fue autoridad en casa? ¿Papá o mamá? Entonces, ¿quién me violenta? Si me violentan los jefes, puede haber violencia en casa. Si es con compañeros, habrá que ver mi relación con mi hermano. Entonces, siempre los conflictos en el trabajo vamos a buscarlos básicamente en la familia. Ahora, eso es con respecto a la violencia. El abuso, lo digo con todo el respeto del mundo, el abuso generalmente viene de un abuso en la infancia. Puede ser en cualquier sentido, desde emocional, verbal, violencia o en términos sexuales. Generalmente si se vive abuso en la infancia, se repite en la etapa adulta, pero ya no se repite quizás en términos íntimos, sino se repite en términos de que me piden prestado y ya no me quieren pagar, abusan de mi confianza, abusan de mi trabajo, abusan de mí en todo sentido porque hubo un abuso en la infancia. Muchas gracias. Dice, yo quiero saber por qué me está pasando esto. Dice, cuando yo voy a salir, a mí me da mucho asco. Dice, pero los ascos vienen de la garganta, no del estómago. ¿Por qué siento y vivo continuamente ascos? ¿Es al salir a la calle? Dice que al salir a la calle. Ok, está algo vago, pero voy a interpretarlo con la información que tengo. En sí, el asco, en una generalidad, no siempre es regla. En una generalidad va relacionado a conflictos en términos sexuales. Entonces, por ejemplo, si hay asco a cierto tipo de alimento, pues podemos ver el simbolismo inconsciente de lo que representaría el alimento. Pero al exterior habrá que ver si no hay una vivencia propia o algo heredado en donde en el exterior hayan sufrido algún ataque en términos de intimidad, básicamente. Oye, fíjate que nos están escribiendo por aquí y esta nos dice, buenas tardes, dice, yo quiero saber cómo sanar una maldición que mi abuela paterna nos hizo a toda la familia, como a mi mamá y a mis hermanos. Yo pienso que ella nos tenía coraje a todos. Dice, por eso ella nos maldecía que no nos iba a ir bien. Y yo creo que eso sí nos ha afectado. Dice, yo quiero pues que eso ya no afecte ni a mi familia ni a mis descendientes. Muy buena pregunta y les voy a enseñar a darle la vuelta. Hay que comprender algo. Les voy a recomendar que vean a Masaru Emoto, que tiene algo que se llama los mensajes del agua, donde él demuestra que la intención que tenemos, la intención, les explico, es el pensamiento más la emoción. Eso nosotros lo interpretamos como intención. Cuando le damos intención a algo, modificamos su estructura molecular, y eso está científicamente probado por el doctor Masaru Emoto, mensajes del agua. Así búsquelo y lo van a encontrar en Google. Van a darse cuenta que, por ejemplo, en la botellita de agua, muy bien interesante, porque le ponen el mensaje de te amo
y le hacían la sensación de que la amaban y la congelaban en el agua y después la molécula salía hermosa con el copo de nieve, ¿no? Cuando le eran lo contrario, odio y así, se mostraba entonces como muy lastimada, toda feíta la molécula del agua. Eso pasa también con la intención. Si, por ejemplo, la abuela o bisabuela tenía una mala intención con su familia, la intención con la emoción, o sea, vaya todo conjugado, claro que generó un evento que se impacta a nivel energético y a nivel físico. Ahora, ¿cómo darle la vuelta? Toda energía está basada en el amor, y esto es bien importante entenderlo. Que mi abuelita no nos quería, bien, pero hay tanto amor en la abuela, hacia sí misma, no hacia los demás, hacia sí misma, que finalmente, por amor a ella misma, me da una mala intención. Si yo la agarro y la transformo conscientemente en que en realidad es amor, aunque sea ella misma, le puedo trascender y podemos darle un poco de descanso a la biología en ese sentido. Eso es lo que necesitamos aprender, porque a todos tenemos una historia, ¿Cómo hacemos para liberarnos? Para que se desbloquee lo que está bloqueado, quitarnos las ataduras, quitar el candado y que nos permitamos con esa, ¿cómo le diré?, investigación que hagamos, esa liberación que traemos en la programación, podamos tener una vida mejor. Hay mucha gente que se está preguntando, dice, yo soy una persona insegura, siento que cada vez tengo más miedos, no me subo a aviones, no me subo a elevadores, no voy a lugares encerrados, soy demasiado miedosa. Ojalá que me pueda ayudar para poder descubrir por qué soy tan miedosa. Le vamos a contestar, pero después de esto, el primer paso ya lo dio. Estamos viendo cuál es nuestra área de oportunidad. Regresamos. $45 son un injusticia. La acusaron de asesinato. Nos jugamos contigo. Y quiere probar su inocencia. Nadie se burla de la justicia. Vamos a encontrar a todas. Voy a ayudarte. Fugitivas, lunes a viernes 8:30 de la noche, por Las Estrellas. Estamos trabajando en las noticias. Otro accidente que involucra a un motociclista en la carretera Laredo deja a un hombre lesionado. Rescatan a 11 personas de entre 17 y 20 años que quedaron atrapadas en el río Ramos en el municipio de Allende. Continúan las lluvias de este viernes y con ello los encharcamientos. Las noticias con Cintia Vanegas. Con alma, vida y corazón. Fin de semana de fútbol. Este viernes, en punto de las 9 de la noche, disfruta Atlas contra Tigres. Y el sábado, desde el Gigante de Acero, Rayados contra Cruz Azul. Sigue la pasión por Canal 4. Tiempo de fe. Acompáñenos como cada domingo a la misa. Catedral de Monterrey. Por Canal 4 y Canal 8. Ya tenemos 15 días sin agua. ¡No pagaremos más! Donde falta, ahí contigo. Donde se encuentra, ahí contigo. ¿Con quién vienes? Cuéntame. Con mi... Donde hay frustración, así como alegría, ahí contigo. N+ Monterrey, donde estés, estamos. No dejes que la diabetes controle tu vida. Llama a Clínicas del Azúcar hoy mismo y comienza tu camino hacia una vida más saludable y feliz. Si usted vive con diabetes o tiene algún familiar con diabetes, bueno, pues a veces, o con diabetes o con hipertensión, a veces estamos buscando la mejor opción. Por eso los invito a Clínicas del Azúcar, porque a veces no sabemos nuestros síntomas. Pero si usted siente fatiga, visión borrosa, dolor en los pies, usted puede tener diabetes, y una diabetes no atendida o mal atendida puede traer fuertes complicaciones. Por eso yo lo invito a que visite Clínicas del Azúcar, porque ofrecen un estudio de detección de diabetes totalmente gratis. Además, durante esta semana están con promociones que usted no puede dejar pasar. Puede hacer su cita por Facebook o por teléfono marcando al 81 23 14 5000, o simplemente vayan a la clínica que les quede más cerca, porque tienen ubicaciones por todo México. Ya lo sabe, Clínicas del Azúcar, los especialistas de diabetes a su alcance. Ya sabe que estamos autorizados por la COFEPRIS. Los esperamos.
Estamos de regreso y hoy estamos hablando de cómo redefinir nuestro inconsciente. Hay muchas personas, Ricardo, que nos están hablando de ciertas situaciones que están viendo en su vida que les ha tocado experimentar que no les ha funcionado. Pero aquí lo importante es el título del programa. Podemos redefinir nuestro inconsciente, cambiar la página a esos capítulos que no nos han funcionado de nuestra existencia y comenzar a escribir uno nuevo, diferente. Sí, totalmente. Esto es lo que mencionamos un poquito al principio, que es el libre albedrío que creemos que tenemos, la libre decisión. En muchas ocasiones no está presente. Cuando está presente es porque todo es bloqueado. Y muchas veces, las personas hacen meditación y hacen decretos y luego ven que no funcionan. Y esa parte es porque hay un bloqueo inconsciente que no me está dejando avanzar. Personas que hacen sus decretos, por ejemplo, y les funciona muy bien es porque en esa área no tienen bloqueos. Entonces es importante entender que nuestro inconsciente va a determinar 5 grandes áreas de nuestra vida: pareja, hijos, profesión, dinero y amigos. Todo lo determina el inconsciente, basado en la información epigenética de los ancestros, lo vivido en la concepción, en la gestación, lo vivido en el parto y luego también lo vivido hasta los 6 o 7 años de vida. De ahí en adelante, todo es repetición. Ay, dice, yo soy una persona muy insegura. Dice, me siento insegura todo el tiempo, tengo miedo todo el tiempo, no me puedo subir a aviones, no me puedo subir a elevadores, no puedo estar en lugares encerrados, soy extremadamente miedosa. Todo me da miedo. Ojalá que me puedan ayudar. Claro que sí, hay 2 tipos de miedo, Moni: miedo justificado y miedo injustificado. El miedo injustificado es, ya me pasó una vez, entonces tengo miedo. Ese me mordió un perro, le tengo miedo al perro, es más que, ya sabemos el origen. Pero cuando son miedos injustificados, que no encuentro un origen, y yo aquí dividiría los miedos en 2, en el caso de la persona que nos describe. Lugares encerrados, pues estaremos hablando de una claustrofobia concretamente. Entonces habrá que buscar si de niña la encerraron o hubo un ancestro encerrado. Eso es en términos de claustrofobia. También puede haber habido problemas en el vientre al momento del embarazo. Ahora, los miedos en una generalidad, cuando no encontramos el origen, vamos a buscarlos siempre en la infancia o en la gestación, en infancia o embarazo. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, si la madre tiene impactos, miedos, o hay un miedo a que exista un aborto, entonces la persona viene inherentemente con miedos ya marcados en su vida. Pero también si en una infancia, cuando son muy pequeñitos, también tuvieron accidentes o tuvieron eventos que les generaron miedo, pues también se generan. Pero no suelen ser miedos duraderos. Son miedos que son realmente temporales. En algún punto me pasó algo y me da miedo cuando me expongo al mismo ambiente. Pero cuando no es así y el miedo es constante, nos tenemos que ir al embarazo o al transgeneracional, porque estamos repitiendo una historia de algo de alguien que no me ha sucedido y que creo que me va a suceder. Ay, dice, ¿sabes una cosa? Yo te quiero preguntar algo. Cuando nació mi tercera hija, yo tuve trabajo de parto, pero ella no nacía. Tuvieron que utilizar forceps los doctores para poder sacar a la bebé. Dice, y a ella, ahora que ya está grande, ya es adulta, le hicieron un test. Dice, ella me platicó y le comentaron que en ese momento de su nacimiento, ella no quería nacer. ¿Por qué? No lo vemos de esa forma en lo que nosotros manejamos. Hay que entender algo. Hay programas latentes y programas que son activos. El latente es el que no me ha pasado, pero en teoría debería estar. Y hay algo que siempre les recomiendo: nunca se vayan de la teoría al conflicto, sino del conflicto a la teoría, porque nada es regla en esta vida. Ahora, ¿qué es lo que podemos encontrar cuando una persona se atora al nacer, batalla para nacer? El nacimiento, el inconsciente lo interpreta y lo graba como el primer esfuerzo del ser humano. Esta forma en la que se marca, van a encontrar entonces que la forma en la que naciste impacta directamente en tu vida profesional y en tu vida económica. Si una persona, teoría no siempre regla, si una persona en teoría se atora al nacer, su vocabulario en terapia siempre vemos es que me siento estancado, no puedo avanzar. Si eso no le pasa a la persona y vivió, entonces no se grabó el conflicto. Pero si la persona está estancado en su vida general y no avanza, entonces se estancó en el momento del parto. Y ahí es donde te das cuenta que siempre va a haber una relación directa. Pero no es tanto que no quieran hacer,
muy probablemente lo que haya habido es una repetición también de un embarazo complicado que quizás tuvo su propia madre. Yo soy una persona muy inseguro de mí. Dice, a mí no me gusta mi cuerpo. ¿Qué programa puedo traer en mi inconsciente? Ahí sería no tanto un programa, sino una desvalorización. Muy probablemente haya habido un tema en la infancia en donde te estuvieron bombardeando con información incorrecta o información no apropiada para levantarte el ánimo. Esto nosotros lo llamamos como desvalorización estética. La desvalorización estética en muchas ocasiones se presenta como con el acné. Me veo, no me gusto como me veo y me da acné, entonces menos me gusto y se hace un círculo vicioso porque luego la fase de resolución del conflicto es el acné. Entonces, en muchas ocasiones es un tema de una información pues no apropiada, que le estuvieron diciendo cosas horribles cuando era niña, ¿no? Oye, ¿y ahí cómo le vamos a saber para aprender a reconocer, Ricardo? ¿Será un sentimiento, una desvalorización la que estoy sintiendo? ¿Tendré una herida de la infancia? ¿Será un trauma? O sea, todas estas tres cosas, ¿es lo mismo? Yo pienso que son cosas diferentes, pero nosotros solitos, ¿cómo lo logramos identificar? Es importante entender, por ejemplo, les voy a explicar, por ejemplo, la diferencia entre un programa y un bloqueo. Un programa es ese impulso que tengo por hacer algo, ¿sale? Hay personas que desafortunadamente tienen el impulso de llevarse cosas que no son suyas, ¿sale? Y es un impulso que no pueden controlar aunque no lo necesiten. Eso es un programa, ¿vale? Ahora, un bloqueo. Intento y no logro, y lógicamente todo se cae para cuando yo quiero lograr algo y nada me sale. Esos son bloqueos. Entonces vamos determinando por lo pronto programas y bloqueos. Luego en la parte emocional siempre nos vamos a referir al embarazo o a la infancia. ¿Qué sucedió? Si yo tengo, por ejemplo, conflictos de sentirme muy triste, tengo que ver entonces que hay un duelo no realizado. Si yo tengo el conflicto de sentirme poco inteligente, entonces hay una desvalorización, pero en términos intelectuales. Me estuvieron diciendo que soy tonto, y si mi papá y mi mamá me dicen que no soy inteligente, entonces tienen razón. Eso es lo que tenemos que saber como papás, que los niños captan que yo tengo razón como papá. Y eso es lo que duele a final de cuentas, porque el hijo sí te cree. Moni, te cree tu hijo cuando le dices que eres tonto o algo peor. O burro. Burro. Pues dice, es que si es mi mamá, es que estoy hablando con el inconsciente, ¿no? Si es mi mamá y mi mamá es la que todo sabe, entonces tiene razón, entonces yo soy un tonto. Y te la llevas eternamente toda tu vida, y es bien grave porque de adulto te va a pegar. Sí. Ay, Ricardo, y tenemos de verdad consultorio lleno el día de hoy de personas que estamos viendo nuestra vida, y me pongo en la lista, estamos viendo nuestra vida y estamos viendo que hay cosas que no funcionan. Pero eso que no funciona, tenemos las herramientas para poder transformar nuestra existencia y poder tener los resultados que sí deseamos. Acuérdense, no hay que conformarnos a vivir una vida a medias. Solamente tenemos una vida. Hay que buscar las herramientas para poder crear esa vida que merecemos y que queremos de verdad disfrutar y vivir. No es para sufrirla, es para disfrutarla y aprovecharla. Hacemos una pausa, regresamos. Estamos de regreso y yo sé que esto a muchos de ustedes les preocupa. Son muchísimos, voy a ser bien breve porque tenemos consultorio lleno. Hay muchos que nos preguntan, ¿qué pasa de los que no tenemos pareja? Queremos encontrar un novio, queremos encontrar una novia, pero nada más no se da. Es programa, es bloqueo, es mala suerte, es una maldición que alguien nos aventó. O sea, ¿qué necesitamos hacer? Porque urge que le des la respuesta a miles de personas que les gusta. ¿A quién le gustaría tener novio o novia? Yo sé que hay muchos de ustedes. Ahorita vamos a descubrir cómo le van a hacer. ¿Cómo se pueden dar cuenta qué es lo que les está bloqueando e impidiendo no lograr encontrar una pareja? Ese es un bloqueo y esto es bien importante. Y está muy interesante la pregunta porque voy a casar a explicar cosas para que hagan comprobaciones en casa. Fíjense, aquí es donde podemos comprobar lo que la vida, el inconsciente, determina para mi propia vida. Entonces, por ejemplo, el inconsciente llega al punto en el que la repetición es tan dolorosa que me dice, ya basta, ya no. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Una persona que no pueda tener pareja constante y que no genere un compromiso. Vamos a encontrar en su transgeneracional, y búsquenle, lo van a encontrar, parejas violentas, agresivas, que se separaron. Busquen broncas de pareja. Y ya en terapia, ya después de tantas terapias, ya preguntamos al paciente, bueno, dime una pareja que esté bien. Generalmente sí hay una, sí, porque vas a la polaridad opuesta. Entonces, ¿qué sucede?
que finalmente hay una pareja, máximo 2, y todas las demás están bastante mal y dramáticas las relaciones. Entonces, ¿qué hace el inconsciente? Para protegerme de lo que ya sabe que voy a sufrir, entonces me impide tener ese estímulo. Pasa lo mismo con el dinero. Personas que han sufrido muchísimo cuando no hubo dinero, que sufrieron cosas horribles, las siguientes generaciones dicen, a esto mejor no me le acerco. Y no es consciente, es completamente inconsciente porque el inconsciente se encarga de mi supervivencia. Bueno, pues entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Para el dinero y para la pareja, ¿verdad? De los dos. Digo, si ya está metiendo el dinero, pues también que no tengamos tanto dinero, pues oye, si aquel tuvo miedo de tener dinero, pues fíjate que nosotros no tenemos miedo, ¿verdad? ¿Verdad que se nos va a quitar el miedo a tener dinero? ¿Cómo le hacemos para liberar eso, para que tenga novio y tenga novia? Después de que yo ya analicé, mi amiga ya analizó, la que quiere tener novio, que en su familia sí hubo parejas que tuvieron problemas y no hay una o solamente hay una que se lleva bien. ¿Cómo le hago para ser consciente y decir, oye, pues esto es onda de ellos? Yo quiero vivir lo mío, quiero decidir lo mío. Si me voy a equivocar, si voy a cometer errores, pues lo quiero yo vivir. El inconsciente ya cosas que no me permite. Bajo este esquema que me dices, tienes toda la razón ahí, porque es bien importante esta parte, hacerme consciente. Pero la clave está en el aprendizaje. Si yo logro aprender para qué, como dijimos hace ratito, ¿para qué yo no tengo pareja? Para no sufrir lo que sufrieron mis ancestros. Entonces me están protegiendo mi inconsciente. Recuerden, mire, paréntesis, el inconsciente se encarga de la supervivencia, porque todos los órganos internos lo controlan el inconsciente. Si me dejaran Moni 5 minutos del corazón, ya no la libro. Entonces, el inconsciente está encargado de la supervivencia en muchas áreas. Lo que importa es el ciclo de la vida: nacer, crecer, reproducirse, envejecer y morir. Y la reproducción para la especie es lo más importante. Entonces venimos más como especie que como individuos. Y esta parte se nos complica mucho verla. Cuando veamos el global vamos a entender entonces la lógica de la vida. Pero si en mi inconsciente hay mucho sufrimiento por X estímulo, entonces o yo puedo sufrirla igual o en polaridad opuesta, que son las únicas dos opciones del inconsciente, dejar de tener el estímulo para no sufrirlo. Entonces, si yo genero un aprendizaje y una toma de conciencia, de decir, no nada más decir, ok, ya entendí, sino ¿qué voy a aprender de aquí? Cuando logran aprender y cambiar su inconsciente es cuando se libera el programa. Y sí se puede, porque si yo logro entender que el sufrimiento de mis ancestros es lo que me están evitando y logro el aprendizaje y la transformación de mi inconsciente, se va a quitar el conflicto. Oye, ¿y ahí cómo la gente puede hacer? A ver, ¿qué es lo que tengo que aprender? O sea, me voy a sentar. Vamos a poner un ejemplo. Sí. De alguien, vamos a decir, Pedro no tiene novia y no ha tenido novia. Entonces él dice, a ver, ok, me está diciendo aquí en Sanando Dudas, Ricardo, que pregunte o analice si en mi familia hubo parejas que no se llevan bien. Pues sí, ya le pregunté a mi mamá y mi mamá se divorció, o más o menos con mi papá, y ahí mi abuelita también no hubo nada, mi abuelito la abandonó. Pues total, sí hay. Entonces me siento, veo la historia de mi familia y aprendo que ellos me están protegiendo y que por eso yo no tengo novia. Ya estoy aprendiendo eso. ¿Y luego? ¿Qué más puedo aprender? Vamos a desmenuzar ahí punto por punto. Ya que llegaste a ese punto, vemos, a ver, ¿qué es lo que han sufrido mis ancestros? ¿Violencia? Ok, quizás yo tengo episodios también violentos, entonces me evitan esa parte. O siempre traigo parejas violentas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Comprender y sanar la parte de la violencia en la familia. Si estamos hablando de traiciones, infidelidades o traiciones, porque la traición no solamente es infidelidad, Moni. La traición en realidad simboliza, para el inconsciente, es promesas no cumplidas, expectativas no cumplidas. Entonces, una herida de traición también es cuando yo me siento decepcionado de algo, no nada más cuando me ponen el cuerno. Entonces, por ejemplo, pero si hay traiciones de infidelidades o de decepciones muy fuertes, tengo que aprender entonces qué emoción tuvieron mis ancestros y comenzar nosotros a trabajar en liberar esas emociones a través de nuestro propio conocimiento, para que entonces comprendamos. Ya vimos, por ejemplo, violencia, el tema de traición. Puede haber, por ejemplo, adicciones. Es que siempre tengo parejas, me llegan siempre parejas adictas. Bueno, ¿qué sucedió? ¿Qué sufrieron? ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Qué sufrió la contraparte? ¿Sí? Quizás mi abuelo era adicto al alcohol y mi abuela sufría porque la golpeaban. Entonces había violencia y adicciones. Entonces tengo que comprender que hay mucho sufrimiento y que la pareja que siga tiene que tener unas características diferentes y hay que hacer buen scouting. Si no, vamos a estar atrayendo lo mismo todo el tiempo, que es lo que pasa siempre. No, hombre, ¿tú quieres que hagamos scouting? Pues no llega una criatura y quiere el señor que hagamos scouting, como si tuvieran una fila larga mis amigos para poder escoger. Sí, no. Ricardo bien fácil dice, vamos a hacer scouting, ¿verdad? A ver quién sí
entra, aquí no. Oye, Ricardo, vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Claro. Pero al regresar vamos a ver cómo podemos desbloquear. Yo quiero que usted me escriba por Facebook y me diga si quiere reprogramar su inconsciente para poder tener, miren, dinero. Bien bloqueados. Vamos después de esto. Ay, pues estamos al pendiente, desbloquear, así como desbloqueamos lo de tener novio, tener novia. Hay muchos de nosotros que nos preguntamos, oye, ¿no tendremos un bloqueo económico? ¿No tendremos un bloqueo de por qué no me he convertido en esa persona millonaria? ¿Mi abuelito habrá tenido algún conflicto con dinero y que por eso yo no tenga dinero o no me vaya bien en la economía o así como llega el dinero se me va? ¿Eso cómo le podemos hacer, Ricardo? Claro, los bloqueos generalmente vamos a encontrarlos. Generalmente siempre tenemos un ancestro que tenía bastante, ¿no? Esa es una generalidad en la gran mayoría de las veces. Hay un ancestro que tenía un chorro de dinero y le va muy bien, hacendado, con monedas de oro y así. Y luego en las siguientes generaciones comienza a haber menos. ¿Qué pasó en esa generación? Donde había mucho y después empieza a haber menos, ahí hay un conflicto. ¿Qué conflictos podemos encontrar? Robos, estafas, secuestros, perdieron la vida a raíz del dinero. Entonces, separación de familia, Moni, pasa mucho en las herencias. Hay conflictos de herencias, entonces el inconsciente dice, mejor no tengo propiedades para que mi familia no se separe. Entonces hay un chorro de información ahí. Ay, entonces de esa manera también tenemos que hacer, todo es investigar. Puro investigación e introspección. Y después de ahí hacer la toma de conciencia que aprendí, ya estamos aprendiendo, es investigo, me doy cuenta qué pasó en mi familia, tomo conciencia acerca de esto, me siento y digo, ¿qué aprendo acerca de esto? ¿De qué me están queriendo proteger? Y de ahí, una vez aprendido, ¿se libera? Hay que liberar emociones y luego liberamos. Así es. ¿Qué me dijiste? Liberar emociones. ¿Y ahí cómo libero las emociones? Por ejemplo, si hubo un secuestro, por ejemplo, a un ancestro, vamos a entonces qué sintió el ancestro y nosotros comenzar a liberar las emociones a través nuestro para poder que el clan familiar pueda liberarse. Pero sí es liberación de emociones. Oye, dice, mi esposo fue violentado por una persona en su trabajo y debido a eso se le dio una neuralgia del nervio trigémino y ya no se le quitó. Y la persona como si nada, la que lo violenta, ahorita está incapacitado por él mismo, dolor, se cayó y se quebró su mano, ya no tiene fuerza, había sufrido otro accidente donde también se rompió los tendones, por esa mano lo pensionaron y yo no entiendo por qué le pasan estas cosas a mi esposo y él tiene mucha tristeza. ¿Qué puedo hacer por él? Si fue por la violencia, vamos a encontrar que sufrió violencia en su infancia, sí o sí. Si no, generalmente lo del trigémino, que es muy doloroso, muy doloroso, está relacionado también a veces a una desvaloración intelectual, Moni. No te sientes muy inteligente porque no te hicieron saber de niño. También va relacionado a eso. Pero si es por la violencia, hay violencia también en su infancia, probablemente con su papá. Fíjate, dice, ¿saben qué? Les cuento que yo tuve que mal vender mi casa. Dice, no podía dormir en mi casa, yo sentía mucha inseguridad, mucho drogadicto, gente peleando, vecinos afuera de mi casa. Y cuando paso por la colonia me dicen, voltea a ver la casa y siento asco por la casa en donde yo vivía. ¿Por qué? Ya, habrá que ver qué ambiente se vio en casa. Generalmente puede ser un ambiente tóxico. El ambiente tóxico lo determinamos de dos formas en la desprogramación. El ambiente tóxico puede ser, vive demasiadas personas en mi casa, cuando hay mucha población en casa, o había realmente violencia o algún tipo de ambiente negativo en casa. Y eso puede estar provocando el asco también. El asco va relacionado a temas íntimos. Puede haber ahí algún tema de sexualidad relacionado a esa casa que puede estarle moviendo al paciente. Oye, y entonces ahí ella también tendría que liberar, como tú dices, hacer todo este trabajo. Así es. Y con esa redefinición de nuestro inconsciente, ¿vamos a mejorar nuestra vida, Ricardo? Totalmente, se pueden liberar prácticamente de cualquier cosa. Hay cosas que tenemos que avisar muy bien el origen y se pueden liberar y cambiar su vida de manera así completa, en una polaridad muy importante. Y una vez que liberamos nosotros, también se le ven liberados nuestros hijos y hay mucha mejora. O sea, si nosotros no liberamos, esto también va a esclavizar a nuestros hijos de seguir compartiendo esta historia. Sí, fíjate que sucede que como las historias se heredan, se heredan las percepciones y se heredan las vivencias. Si nosotros liberamos la vivencia, pues ya no heredamos a la siguiente generación. Pero si nosotros seguimos con la historia, hay solamente dos formas de expresión del programa, exactamente igual o el completamente opuesto. Si tienes suerte, nuestros hijos se van por el opuesto, pero si no, van a liberar el mismo conflicto. Oye, Ricardo, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Ricardo Garza, redefiniendo
tu inconsciente. Así es. Así es. Ojalá que lo podamos liberar y es tu libro. Muchas felicidades, Gracias, Ricardo. sí. Y bueno, pues nosotros ya nos estamos despidiendo y hoy quiero agradecer, pero así con todo el amor del mundo, a mi productora Scarlett Garza, que a partir del día de hoy, bueno, pues ya no va a poder estar con nosotros porque ahora va a estar produciendo en N+, el noticiero de las 5 de la tarde junto con Leo. Desde aquí, Scarlett, todo el éxito del mundo. Sabes que te quiero muchísimo. Gracias por este gran año de aprendizaje y de crecimiento. Mucha gente te conoce y sabe lo importante que ha sido durante este año con nosotros aquí en Sanando Dudas.